Señor Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que la palabra, Señor, haga un efecto hoy. Señor, enséñanos a vivir en ti. Señor, yo me escondo detrás de tu cruz, Señor, y te pido que tú hables, que seas tú el que ministres, que seas tú, Señor, tocando las vidas, hablando, Señor, aún, Señor, haciendo los milagros, las señales, los prodigios, Señor. Todo, Señor, te doy la gloria de todo de antemano. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que ministres directamente a la necesidad de la gente. Padre, tú sabes que los días son malos y son difíciles, Señor, el tiempo en que vivimos. Pero en ti, Señor, tenemos la certeza y la seguridad de que en ti, Señor, estamos seguros. Señor, yo te pido que esta palabra impacte las vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La cita clave es 1 Corintios 12, 21. Perdón, capítulo 12, versículo del 12 al 21. 1 Corintios 12, 12 al 21. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu, uno solo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todo el cuerpo entero se supone que en el cuerpo de Cristo trabaja en armonía y en unidad. Ahora, es importante entonces recalcar que como el cuerpo de Cristo, si soy músculo, órgano o cualquier que sea mi función, lo que determina que soy parte del cuerpo es que ayudo a los demás. Porque cuando la mano izquierda, por ponerte un ejemplo, quiere levantar una caja del piso y está muy pesada, ¿qué es lo normal? Que la derecha lo ayuda. Pero cuando la derecha lo ayuda, la izquierda no recibe la gloria, sino el cuerpo entero se regocija y la cabeza recibe la gloria, que es Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza, el cerebro, fue la máquina intelectual que determinó lo que tenía que hacer. O sea, Cristo es el que pone los ministerios, pone la gente en conjunto para trabajar en una función y llevar a cabo la gran obra de la salvación de las almas a través de su sangre y de su cuerpo, por lo que Él padeció en la cruz del Calvario. Pero tenemos que trabajar en sincronía, tenemos que trabajar en unidad. De la misma forma como el cuerpo humano es el cuerpo de Cristo, está ligado entre sus miembros por diferentes maneras. En nervios controlados todos por la cabeza. El cuerpo no tiene, el órgano, el músculo, lo que sea, no tiene cerebro. No piensa. Actúa por lo que se le dicta. El ministerio X o el miembro o el creyente X no hace lo que quiera, sino lo que el ángel de la iglesia determina. Porque nosotros somos creyentes, o Cristo dijo en muchas ocasiones, le decía a los apóstoles cuando se los encontraba y antes de llamarlos le decía, sígueme. No le decía, yo te sigo. Es importante para nosotros ser humildes y seguir al pastor. Porque la palabra dice que la unción viene por la cabeza, sigue las barbas, luego el pectoral y después las faldas. La cabeza tipifica en la iglesia al hombre, el pastor de la casa. Las barbas tipifican el ancianato de la iglesia, los ancianos. El pecho, los líderes. Y las faldas tipifican la congregación. Pero la unción viene de Dios. Yo no puedo cambiar el orden de Dios y pretender de que porque yo soy anciano de la iglesia, la unción va a llegar primero a mí y después yo le tengo que decir al pastor lo que tiene que hacer. La unción viene de arriba hacia abajo. No viene en desorden. No entra por las faldas. No llega por el pectoral. Si una parte del cuerpo no hace lo que la cabeza le pide, entonces no es parte del cuerpo.
entonces está en rebeldía. Y la palabra dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, lo que eso quiere decir es que viene fulano de tal y se para y dice: ay, yo no creo que lo que el pastor dijo es lo que tiene que hacerse en esta iglesia. Yo estoy adivinando. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me ha hablado. Yo estoy adivinando lo que yo pienso y creo, o lo que sea, sin determinar y sin escuchar la voz de Dios, y pasándole por alto al pastor. Entonces estoy en rebeldía. Es más, vamos a ponerlo más duro. No estamos simplemente tocando al ungido, estamos desobedeciendo a Dios. Porque estamos pasándole por encima a Dios, diciéndole: Dios, lo que tú estás planeando para sanando la tierra no es lo conveniente. Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste? Le dirá la creación al creador: ¿qué hiciste? ¿O por qué me hiciste así? ¿O por qué hiciste esto? Ahora, estaba diciendo que si usted envidia lo que su compañero tiene, la unción que tiene, cómo habla, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo canta, cómo no canta, cómo hace, todo lo que sea, pues está en pecado, porque está envidiando algo que no le corresponde. Pero eso tiene una solución. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si le pedimos perdón a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, dice que es fiel y justo para perdonarnos, pero dice también para limpiarnos de toda maldad. Porque la envidia no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si yo no puedo amar a mi prójimo que veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no he visto? Por eso es que eso es sumamente importante. Dice: porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El hecho de que tú envidies a tu hermano, estás odiando el cuerpo de Cristo. You're getting in deep trouble. Porque nobody messed with God's church. ¿Sabe por qué? Porque fue comprada con sangre y con sacrificio. Costó la vida del Cristo de la gloria, del que no tenía pecado, del que no merecía haber muerto en la cruz, del que usted y yo teníamos que estar crucificados en esa cruz en lugar de Él, del cual Él no hizo nada para merecerse estar en esa cruz, pero lo hizo por amor. Cabe recordar que la cabeza determina qué elementos y sustancias entran al cuerpo. Así como cuando usted dice: ok, voy a ir al restaurante X y voy a comer tal cosa, pues así mismo Cristo determina lo que entra y lo que no. Pero así también como determina lo que entra y lo que no, determina lo que sale del cuerpo y lo que es sustantivo para el cuerpo. Por eso, iglesia, es que desde el libro de los Hechos hemos visto cómo la iglesia primitiva ha ido trascendiendo de líderes, cambiando de líderes, de creyentes, de apóstoles o de lo que usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque hay gente que no se someten a la obediencia, no se someten a la cabeza que es Cristo, ni al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque son tóxicos para el cuerpo de Cristo. El cuerpo dentro de sí tiene sustancias y tiene anticuerpos que cuando entra un cuerpo que no es del cuerpo, lo expulsa. Y por eso usted un día llega a la iglesia y al otro día dice: adiós, y fulanito de tal, ¿dónde está? Ay, no sé qué pasó con él. Dios hizo el metabolismo y fuera. Ahora, escuche esto: Dios es celoso con su iglesia.
Dios es celoso. Eso fue un precio de sangre, iglesia. Eso no fue ahí 2 o 3 candies que tiraron ahí para resolver la salvación tuya y mía. A Dios le costó lágrimas, latigazos, puños. Lo escupieron, lo insultaron. Siendo Dios, la Biblia dice, a mí me gusta como suena en inglés porque dice que he wrapped himself in flesh. Se envolvió en carne y huesos. He fit into a man body y bajó y se hizo como tú y como yo, pero la Biblia dice que no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Dios no va a permitir. La Biblia dice que hay de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Hay de aquel. Juan 17:23 dice: yo en ellos, decía el Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también tú me has amado. Iglesia, si nosotros como iglesia, si solamente Sanando la Tierra Internacional aprende este principio, no hay que evangelizar las calles. Don't get me wrong. Please. Quiero que entienda, dice que si somos perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Quiere que lo lea otra vez? Si somos perfectos en la unidad, el mundo entero va a entender de que Cristo vino. ¿Por qué? Porque cuando hay amor entre los hermanos, no hay nada que pueda imposibilitar. Y eso habla más que las palabras, porque demuestra el amor de Cristo. En el capítulo 11 de Génesis, Dios habla en la Torre de Babel y dice: descendamos. ¿Por qué? Porque son una sola lengua y están unidos. Y nada los va a detener. ¿Qué pasa si la iglesia de Cristo de verdad, concilio tras concilio, iglesia tras iglesia, sea la denominación que sea, se unen por la misma causa? Revolcaríamos el mundo entero. Pero en muchas ocasiones se celan, no porque aquel tiene 200, no porque yo tengo 15 o 50 o 500 o lo que sea. Entonces no quiero evangelizar con el del lado porque me quita los que vamos a evangelizar. No, esto no se trata de cuánto más yo tenga, sino cuántos entran al cielo. Es importante entonces para ti y para mí identificar qué parte del cuerpo yo soy. Porque no es ahora, soy parte del cuerpo, pero ¿y cuál parte soy? Porque la Biblia dice en el 1 Corintios capítulo 12, del 12 en adelante, que los miembros más pequeños y los que son menos importantes a nuestro entendimiento son los que Dios le dio importancia suficiente para balancear el cuerpo. Eso quiere decir que porque el hecho que yo esté aquí parado no quiere decir que yo soy más importante que el que abre la puerta. Porque si el que abre la puerta no lo hace con excelencia, entonces la gente no entra y la iglesia no se llena. Entonces Dios equilibra el honor que cada persona se merece dentro del cuerpo. Si yo sé quién soy, entonces conoceré mis limitaciones y mis virtudes y trabajaré con los demás, y trabajar con los demás será más fácil para mí. Porque si yo sé lo que yo puedo hacer, entonces yo puedo ser útil dentro del cuerpo de Cristo, decirle al hermano: mira, yo puedo hacer esto, pero en aquello no me metas porque lo voy a arruinar. En el caso mío, déjame en la computadora, pero si tú me pones a cantar, les voy a tener que ministrar liberación después. Es más, yo canto en la ducha y se va el agua. Me quedo con el jabón solo. Dios mío, haz llover. Entonces, si yo sé cuáles son mis talentos y mis limitaciones, entonces
sé y debo de entonces depender de Dios y buscar ayuda de los demás sin sentirme amenazado de la posición que yo tengo dentro de la iglesia. Porque en muchas ocasiones, iglesia, no enseñamos a nadie ni preparamos líderes porque nos tumban el puesto. Pero esto no es de puesto. Porque si el que yo preparo hace más que yo, está trabajando para el mismo Dios que yo le sirvo. Y yo, escucha esto, cuando el equipo o cuando yo, el cuerpo entero, hace un trabajo fenomenal, desempeñando lo que la cabeza determina, ¿qué pasa? El cuerpo entero se goza, ¿no? Usted se siente contento, pero ¿sabe quién recibe la gloria? Cristo, el cuerpo, la cabeza. So, no importa quién haga la función, lo importante es que se haga. Usted tiene sus limitaciones, entienda, y usted tiene sus capacidades y tiene sus virtudes. Pero si usted enseña a la generación nueva, a los muchachos que vienen hacia adelante y los prepara, vienen con ideas nuevas, frescas, que van a revolucionar el mundo y lo van a hacer porque usted fue el mentor de ellos. Cuando vayan a hablar, van a decir, porque fulano de tal me mentoreó, yo soy quien soy. So, el hecho de que le van a quitar el puesto, eso es una mentalidad pobre y egoísta y no es del reino. Porque Cristo dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes van a hacer.